Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. scorsa settimana ho visitato La due paesi semana pasada africani, visité dos países la Repubblica africanos, Democratica la del Congo República e il Sud Democrática Sudan. del Congo y Sudán del Sur. Ringrazio Dio che mi ha permesso di compiere questo Doy viaggio da gracias a tempo Dios que me ha desiderato. permitido realizar este viaje Due deseado sogni, desde hace tiempo. Dos visitare il sueños: popolo congolese, visitar al pueblo custode di un congoleño, custodio paese de un país inmenso, pulmón verde de África, insieme all'Amazzonia, sono i due junto pulmoni del mondo. a la Amazonia son los dos pulmones del Terra mundo. ricca di risorse Tierra rica e de recursos insanguinata da y una ensangrentada guerra por che non una guerra finisce mai, que no termina perché c'è nunca, sempre chi porque alimenta il siempre hay fuoco. quien alimenta el fuego. E visitare il popolo Y sudsudanese visitar in un al pueblo pellegrinaggio di pace sursudanés insieme en una all'arcivescovo peregrinación di de paz Canterbury, junto al Justin arzobispo Welby, de e al Canterbury, Justin moderatore Welby, generale della y al Chiesa di moderador Scozia, general de la Ian Iglesia de Escocia, Greenshades. Ian Siamo Greenshades. andati insieme Fuimos per juntos para testimoniare dar che è testimonio possibile e de que es doveroso posible y collaborare necesario nella diversità, colaborar en la diversidad, specialmente especialmente si se condivide comparte la fede in Gesù la Cristo. fe en Jesucristo. I primi 3 giorni sono stato a Kinshasa. Los primeros 3 días estuve en Capitale della Kinshasa, Repubblica capital de la Democratica del República Congo. Democrática del Congo. Rinnovo la mia gratitudine Renuevo al mi gratitud Presidente al e alle presidente altre y a autorità las del otras Paese per autoridades del l'accoglienza país riservata por a la me. acogida que me brindaron. Subito dopo il mio Inmediatamente arrivo después de mi presso il llegada palazzo en el Palacio Presidencial, ho potuto indirizzare il messaggio pude alla dirigir nazione. el mensaje a la nación. Il Congo è come un El Congo diamante es como un per la sua diamante natura, por su naturaleza, per le sue por sus risorse e recursos, soprattutto per la sobre sua todo gente. por su gente. Ma questo Pero este diamante è diamante diventato se ha motivo di convertido en contesa, di motivo de violenza disputa, de e violencias paradossalmente di y impoverimento del paradójicamente de popolo. empobrecimiento del pueblo. È una Es una dinamica dinámica che si que se riscontra anche in encuentra altre también en regioni otras regiones africane africanas e che vale in y que se generale aplica per en quel general para ese continente, continente continente colonizzato, colonizado, sfruttato, saccheggiato. explotado y saqueado. Di fronte a tutto questo Frente ho a todo detto due esto, parole. he La dicho prima dos è palabras. negativa, La basta. primera es negativa, Basta basta. sfruttare Basta de l'Africa. explotar África. Ho detto alcune altre volte Dije che otras nell'inconscio veces collettivo c'è que en el Africa imaginario va colectivo sfruttata. dice Basta África di está questo. explotada, Ho detto basta de quello. esto. Dije eso. La seconda La segunda palabra es positiva, insieme. juntos, Insieme con juntos con dignità, dignidad, tutti insieme, todos con juntos, rispetto con respeto recíproco, insieme nel nome juntos di en el nombre de Cristo, nuestra andare esperanza. avanti. Sigamos No adelante. sfruttare e No andare explotar avanti insieme. y seguir adelante E nel juntos. nome di Cristo ci Y siamo en el nombre de radunati nella Cristo grande nos reunimos en la gran celebrazione celebración eucarística. Sempre a Kinshasa si sono svolti poi En diversi Kinshasa también hubo otros encuentros. quello delle vittime della En primer violenza lugar, nel con las est del víctimas paese, de la violencia en el este del la país, regione che la da región anni que desde hace años è lacerata está dalla desgarrada guerra por la tra guerra gruppi armati entre grupos manufatti da armados interessi manejados por economici intereses e económicos y Non políticos. sono potuto andare a Goma. No pude ir a La Goma. gente vive nella La paura gente e vive en el miedo nell'insicurezza, y en la inseguridad, sacrificata sacrificada sull'altare en el di altar affari de illeciti. negocios ilegales. Ho ascoltato le Escuché los testimonianze testimonios sconvolgenti di impactantes de alcune algunas víctimas, specialmente donne especialmente che mujeres hanno que depositaron depositaron a los pies de la cruz armas y otros otros instrumentos de muerte. con loro ho Con detto ellos no alla dije violenza, no a la violencia, no a la no a la resignación, resignación, sí a la sí a la reconciliación reconciliación y a la hanno esperanza. sofferto tanto Han che sufrido continuano a tanto soffrire. y siguen sufriendo mucho. Ho incontrato poi Después me reuní con representantes representantes de diferentes obras caritativas presentes en el país para agradecerles y animarlos. Su trabajo con los pobres y por los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común. Sobre todo con la promoción. Las iniciativas de caridad deben ser siempre promocionales en primer lugar, no solo para la asistencia, sino para la promoción. Asistencia sí, pero promoción. Un momento alentador fue aquel con los jóvenes y los catequistas congoleños en el estadio. Fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro. Pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar a esa nueva generación de cristianos formados, animados por la alegría del Evangelio. A ellos les indiqué 5 caminos, a los jóvenes: la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. Para los jóvenes del Congo,
El camino es este: la oración, vida comunitaria, honestidad, perdón y servicio. Que el Señor escuche su grito que invoca justicia. Después, en la catedral de Kinshasa, me reuní con los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas y los seminaristas. Son tantos y son jóvenes, porque las vocaciones son numerosas. Eso es una gracia de Dios. Los exhorté a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando 3 tentaciones: la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Son tentaciones, yo diría, universales para los seminaristas y para los sacerdotes. La mediocridad espiritual, cuando un sacerdote cae en la mediocridad, es triste. La comodidad mundana, es decir, la mundanidad, que es uno de los peligrosos males que puede suceder en la iglesia, y la superficialidad. Finalmente, con los obispos congoleños compartí la alegría y la fatiga del servicio pastoral. Los invité a dejarse consolar por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo, con la fuerza de la palabra de Dios, ser signos de su compasión, de cómo es el Señor, de la actitud que tiene el Señor con nosotros, la compasión, la cercanía y la ternura. Son los 3 modos del Señor. Es el modo en que el Señor hace con nosotros. Se hace cercano en la cercanía, con compasión y con ternura. Esto pedí a los sacerdotes y a los obispos. Luego, la segunda parte del viaje tuvo lugar en Yuba, capital de Sudán del Sur, estado nacido en 2011. Esta visita tuvo una fisonomía totalmente particular, expresada por el lema que retomaba las palabras de Jesús: rezo para que todos sean uno. En efecto, se trató de una peregrinación ecuménica de paz realizada junto a los jefes de 2 iglesias históricamente presentes en esa tierra, la Comunión Anglicana y la Iglesia de Escocia. Era el punto de llegada de un camino iniciado hace algunos años, que nos había visto reunidos aquí en Roma en 2019, con las autoridades sursudanesas para asumir el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. En el 19 se hizo un retiro espiritual aquí en la Curia de 2 días, con todos estos políticos, toda esta gente, algunos enemigos entre ellos. Todos vinieron al retiro, y esto dio fuerzas para seguir adelante. Lamentablemente, el proceso de reconciliación no ha avanzado tanto, y el recién nacido Sudán del Sur es víctima todavía de la vieja lógica del poder, de la rivalidad que produce guerra, violencia, refugiados y desplazados internos. Agradezco tanto al señor presidente de la acogida que me ha dado y cómo está tratando de gestionar este camino nada difícil, nada fácil, para decir no a la corrupción, al tráfico de armas, y sí al encuentro y al diálogo. Esto es vergonzoso, Tantos países, así se dice civilizados, ofrecen ayuda a Sudán del Sur, y el ayudo consiste en armas, para fomentar la guerra. Esto es una vergüenza. Seguir adelante, diciendo no a la corrupción, no al tráfico de armas y sí al diálogo. Solo así podrá haber desarrollo, la gente podrá trabajar en paz, los enfermos curarse, los niños ir al colegio. El carácter ecuménico de la visita a Sudán del Sur se manifestó en particular en el momento de oración celebrado junto con los hermanos anglicanos y con los de la Iglesia de Escocia. Juntos escuchamos la palabra de Dios, juntos le dirigimos oraciones de alabanza, de súplica y de intercesión.
En una realidad fuertemente conflictual como la de Sudán del Sur, este signo es fundamental y no se puede dar por descontado, porque lamentablemente existe quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Hermanos y hermanas, Sudán del Sur es un país de cerca de 11 millones de habitantes, pequeño, de los cuales, a causa de los conflictos armados, 2 millones son desplazados internos a causa de los conflictos internos, y otros son desplazados internos y otros han huido a países vecinos. Por eso quise reunirme con un gran grupo de desplazados internos, escucharlos y hacerles sentir la cercanía de la Iglesia. De hecho, las iglesias y las organizaciones de inspiración cristiana están en primera línea junto a esta pobre gente que desde hace años vive en los campos para desplazados. En particular me dirigí a las mujeres. Son buenísimas, hay buenísimas mujeres allí que son la fuerza que puede transformar el país, y animé a todos a ser semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Después, en el encuentro con los pastores y los consagrados de la iglesia local, miramos a Moisés como modelo de docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. Y en la celebración eucarística, último acto de la visita a Sudán del Sur y también de todo el viaje, me hice eco del Evangelio, animando a los cristianos a ser sal y luz en esa tierra tan atribulada. Dios no pone su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino en los pequeños, en los humildes. Este es el modo de actuar de Dios. Agradezco a las autoridades de Sudán del Sur, al señor presidente, a los organizadores del viaje y a todos aquellos que han puesto su esfuerzo, su trabajo para que la visita pudiese desarrollarse bien. Y agradezco a mis hermanos Justin Welby e Ian Grishitz por haberme acompañado en este viaje ecuménico. Recemos para que en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur y en toda África broten semillas de su reino de amor, de justicia y de paz. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité 2 países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros 3 días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Juba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el moderador general de la Iglesia de Escocia, Ian Grishitz. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.